Yo nací en un pueblo pequeño, donde casi todos nos conocíamos desde la infancia, y desde temprana edad me di cuenta de que yo era diferente a los demás chicos de mi edad, porque mientras ellos jugaban al fútbol y a las luchas o a cualquier otro juego rudo, a mí me gustaba mucho ayudarle a mi mamá a cocinar y a cuidar sus plantas, entre otras cosas que les gustan mucho a las mujeres. Y a medida de que yo crecía, comencé a darme cuenta de que me atraían los chicos. Y entre más pasaba el tiempo, descubrí que eso no era temporal, porque sentía mucha atracción por un amigo de la escuela. Y él, al parecer, se dio cuenta. Y por eso, con él tuve mi primera experiencia. Y aunque después de eso, él y yo no tuvimos ninguna relación, es como si después de haberlo hecho, nada hubiera pasado, porque los dos actuábamos como si nada, y yo trataba de disimular porque no quería que alguien se diera cuenta, en especial mi papá, porque él era muy machista y yo no sabía qué sería capaz de hacerme si él se enteraba. Pero a veces era muy difícil disimular. Y poco a poco los rumores en el pueblo empezaron a ser cada vez más frecuentes, hasta que esos rumores llegaron a oídos de mi papá. El furioso llegó a la casa y me dijo que quería escuchar de mi propia boca que eso que decían en el pueblo no era cierto. Y yo por miedo lo negué. Le inventé una historia. Le dije que no era cierto, que eso era un chisme de la gente, que incluso yo tenía novia, pero que ella y yo andábamos a escondidas porque ella tenía miedo a la reacción de sus papás. Y con eso, supuestamente yo, lo dejé tranquilo, al menos por unos días, en los cuales aproveché para pedirle a mi amiga que por favor me ayudara, y le confesé lo que pasaba conmigo. Y aunque al principio ella no quería, al darse cuenta del miedo que yo le tenía a mi papá, decidió ayudarme. Así fuimos con mi papá para que él se convenciera de que ella era mi novia y de que esos rumores en el pueblo eran falsos. Pero eso no duró mucho tiempo, porque mi supuesta novia le contó a sus amigas que a mí me gustaban los hombres. Y así los rumores y las burlas hacia mí y hacia mi familia hicieron enfurecer como nunca a mi papá. Un día que yo estaba en la escuela, él me estaba buscando y decía que me iba a moler a golpes. Pero lo bueno fue que una de mis hermanas me encontró antes de que mi papá lo hiciera y me dijo que mi mamá me mandaba decir que me fuera del pueblo y que no volviera, que eso era por mi propio bien. Ella consiguió ayuda con un vecino. Ese vecino iba hacia otro pueblo y en su camioneta me sacó a escondidas del pueblo. Y ya que llegamos al otro pueblo cercano, encontré la forma de que me acercaran a la ciudad. Y ya estando en la ciudad y sin conocer a nadie, sufrí mucho. Dormía en las calles y comía de lo que encontraba en la basura. Y así solo, en las calles, no podía creer que mi propia familia me hubiera rechazado por ser diferente. Pero eso no era porque yo quería, no fue por elección, porque yo nací así. Era el momento en el que yo estaba más desesperado, triste, solo y vulnerable. Fue cuando un grupo de muchachos
Me vieron y me empezaron a molestar. Así fue como tuve una experiencia horrible con esos hombres. Me agarraron a la fuerza e hicieron lo que quisieron conmigo. Y como ya era de madrugada, solo recuerdo que me dejaron tirado en una esquina, en la cual ahí cerca había unas mujeres trabajando. Ellas estaban esperando clientes, y cuando me vieron, corrieron a ayudarme. Dos de ellas, como pudieron, me llevaron al cuarto donde vivían. Me cuidaron hasta que me recuperé por completo. Se portaron mejor que mi propia familia, y así con ellas también conocí a algunos chicos que eran como yo. Se vestían de mujeres para también trabajar en las noches y tener clientes. Y con uno de ellos comencé a tener una relación de verdadero amor. Esa relación me gustó mucho, pero también él me enseñó a vestirme y a maquillarme como mujer. Y yo por necesidad comencé a trabajar en lo mismo que ellos. Y cuando me empezaron a maquillar y me vestí de mujer, lloré de la emoción al ver que por fin me gustaba verme en el espejo. Por fin tenía la forma y la figura que yo quería, y así anduve vendiéndome en las calles, hasta que alguien me consiguió una oportunidad de poder trabajar en una estética, maquillando y peinando. Ahora, después de tanto tiempo, hago lo que más me gusta. Maquillo, peino, corto el cabello, los arreglo y los dejo lo mejor que puedo. Y a ellos les gusta mi trabajo. Tengo muy buenos clientes. Me recomiendan cada vez más y más. Ahora soy realmente feliz y descubrí que mi pecado fue nacer en el cuerpo equivocado. Y eso duele en el alma para siempre. Así que por favor, cuando vean a una persona que nació en el cuerpo equivocado o que tiene gustos diferentes, no la juzguen. Simplemente entiéndanla.